Soy Robert Mackenzie desde la Universidad de Chicago. Estamos reunidos con el distinguido grupo de invitados que ha venido a ver y a discutir la última película de Milton Friedman, Libres para Elegir. El tema de esta semana es la igualdad. ¿Es posible o no buscar esta en la sociedad? Cuando decimos igualdad, ¿qué tenemos en mente? ¿Tiene la frase de que todos fuimos creados iguales un significado que no fue aprobado por nuestros fundadores? Juzgue por sí mismo mientras ve el capítulo de esta semana. Libre para elegir. Desde el punto de vista de Milton Friedman. Creados iguales. Desde los novelistas victorianos hasta los reformadores modernos, un recurso favorito para excitar nuestras emociones es contrastar extremos de riqueza y de pobreza. Se espera que lleguemos a la conclusión que los ricos son responsables de la privación de los pobres, que son ricos a expensas de los pobres. Ya sea en los conventillos de Nueva Delhi o en la opulencia de Las Vegas, simplemente no es justo que exista ningún perdedor. La vida es injusta. No es justo que un hombre nazca ciego y otro nazca con vista. No es justo que un hombre tenga padres ricos y otro padres indigentes. No es justo que Mohamed Ali haya nacido con la habilidad que le permite ganar millones de dólares en una noche. No es justo que Marlene Dietrich tenga unas piernas que a todos nos gusta mirar. No existe justicia en estos casos. Pero por otra parte, ¿no cree usted que mucha gente que disfruta mirando las piernas de Marlene Dietrich se beneficia de la injusticia de la naturaleza al producir a una Marlene Dietrich? ¿Qué clase de mundo tendríamos si fuéramos una copia absolutamente idéntica unos de otros? Más bien valdría destruir todo el mundo y guardar solamente un espécimen para un museo. Del mismo modo, es injusto que Mohamed Ali sea un gran luchador y sea capaz de ganar millones. Pero ¿no sería acaso aún más injusto para la gente que disfruta observándolo que usted diga en pos de algún ideal abstracto de igualdad: no dejemos a Mohamed Ali obtener más por la pelea de una noche, que al hombre que está más abajo en el pilar totémico pueda ganar por un día de trabajo especializado en los muelles? Usted puede hacerlo, pero el resultado de eso sería privar a la gente de la oportunidad de observar a Mohamed Ali. Dudo mucho que estuviera dispuesto a someterse a la clase de peleas en que ha participado si fuera a obtener el pago de un obrero de los muelles. Esta hermosa propiedad, sus prados tan cuidados, sus árboles, sus arbustos, fueron construidos por hombres y mujeres que fueron apresados por la fuerza en África y vendidos en América como esclavos. Estas huertas fueron plantadas y atendidas por ellos para proporcionar alimentos para ellos y su patrón, Thomas Jefferson, el señor de Monticello. Fue Jefferson quien escribió estas palabras. Consideramos que estas verdades son obvias, que todos los hombres fueron creados iguales, que su creador les concedió ciertos derechos no enajenables, que estos incluyen la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras, escritas por Thomas Jefferson a la edad de 33 años, cuando redactó la Declaración de Independencia, han servido para definir un ideal básico de los Estados Unidos a través de su historia. Gran parte de nuestra historia ha evolucionado alrededor de la definición y redefinición del concepto de igualdad, del intento de ponerlo en práctica. ¿Qué quiso decir Thomas Jefferson con las palabras "todos los hombres fueron creados iguales"? Seguramente no quiso decir que eran idénticos en lo que pueden hacer o en lo que creen. Después de todo, él era una persona muy notable. A la edad de 26 años, él diseñó esta hermosa casa en Monticello.
Supervisó su construcción y en realidad se dice que trabajó en ella con sus propias manos. Era inventor, erudito, autor, estadista, gobernador de Virginia, presidente de los Estados Unidos, ministro en Francia. Ayudó a moldear y crear los Estados Unidos. Lo que quiso decir con la palabra igual puede verse en la frase dotados por su creador. Para Thomas Jefferson, todos los hombres eran iguales a los ojos de Dios. Todos deben ser tratados como individuos que tienen individualmente un derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero por supuesto, la práctica no correspondió a los ideales durante la vida de Jefferson ni durante la nuestra como nación. Sufrió repetidamente durante su vida por el conflicto entre la institución de la esclavitud y las hermosas palabras de la Declaración, pero nunca fue dueño de un esclavo durante toda su vida. Esta es Siri Palace de Jaipur, la capital del estado hindú de Rajasthan. Es solo una de las casas elegantes que fueron edificadas hace 150 años por el príncipe que gobernó este lugar. Ya no existen príncipes ni marajás actualmente en la India. Todos los títulos fueron eliminados por el gobierno de la India en su búsqueda de igualdad. Pero como usted puede observar, todavía queda gente que vive en forma muy privilegiada. Los descendientes del Marajá propician esta clase de vida parcialmente al usar otros palacios como hoteles para turistas. Turistas que vienen a la India a ver cómo vive la otra mitad. Este aspecto de la India, exótico y glamoroso, es todavía muy real. En todas partes del mundo existen grandes desigualdades de renta y riqueza. Ofenden a la mayoría de nosotros. Se ha creado un mito según el cual el capitalismo del mercado libre aumenta dichas desigualdades, que los ricos se benefician a costa de los pobres. Nada puede estar más apartado de la verdad, pues donde quiera que se haya permitido al mercado libre operar, el hombre común ha logrado niveles de vida con los que nunca había soñado antes. En ninguna parte es la brecha entre ricos y pobres, en ningún lugar son los ricos más ricos y los pobres más pobres que en aquellas sociedades que no permiten operar al mercado libre, ya sean sociedades feudales en las que el estatus determina la posición, o economías modernas planificadas centralmente en que el acceso al gobierno determina la posición. La planificación central fue introducida en la India en gran parte a nombre de la igualdad. La tragedia es que después de 30 años, es difícil observar ninguna mejoría significativa en la suerte de la persona común. A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la política nacional de Gran Bretaña ha estado dominada por la búsqueda de una mayor igualdad. Se ha adoptado una medida tras otra para quitar a los ricos y dar a los pobres. Desgraciadamente, los resultados han sido muy diferentes de los previstos por la gente de altos ideales, que con toda razón estaba ofendida por la estructura de clases que prevaleció en Gran Bretaña durante siglos. Ha habido grandes redistribuciones de la riqueza, pero es muy difícil decir que el resultado final ha sido una distribución más equitativa. En cambio, se han creado nuevas clases de privilegiados para reemplazar o suplementar las que existían. La burocracia, seguros en sus puestos, protegidos contra la inflación tanto cuando trabajan como cuando se jubilan. El sindicato,
que pretende representar a los trabajadores más oprimidos, pero que en realidad incluye a los obreros mejor pagados de la tierra, los aristócratas del movimiento laboral, los nuevos millonarios, la gente que ha sido más inteligente, más ingeniosa para descubrir maneras de burlar las reglas, los reglamentos, las leyes que han emanado de allá, que ha descubierto formas de evitar pagar impuestos sobre la renta que ha adquirido, o para llevar su riqueza y su dinero a ultramar, lejos de las manos del cobrador de impuestos. Una gran redistribución, sí. Una mayor igualdad, apenas. El colegio Yehudi Menuhim en el sur de Inglaterra es también un lugar de privilegio. Niños con talento musical de todo el mundo compiten por una oportunidad de venir aquí a estudiar. Gran parte del fervor moral en pos del movimiento de igualdad proviene de la creencia muy difundida de que no es justo que algunos niños tengan una gran ventaja sobre otros simplemente porque tengan padres ricos. Por supuesto que no es justo. Pero ¿existe alguna diferencia entre heredar propiedades y heredar lo que a primera vista parece diferente? Estos jóvenes han heredado riqueza, pero no en forma de bonos o acciones, sino en forma de talento. Ese muchacho de 15 años es un buen violonchelista. Su padre es un distinguido violinista. No es ningún accidente que la mayoría de los niños de este colegio provengan de familias musicales. La herencia del talento no es diferente desde un punto de vista ético de la herencia de otras formas de propiedades, de bonos, acciones, casas o fábricas. Sin embargo, muchas personas resienten a una, pero no a la otra. Observe estos mismos asuntos desde el punto de vista del padre. Si usted quiere darle a su niño una oportunidad especial, hay diferentes formas de hacerlo. Usted puede comprarle una educación que le dará habilidades que le permitan ganar una renta más alta. O puede comprarle un negocio, puede dejarle propiedades cuya renta le permitirá vivir mejor. ¿Existe alguna diferencia ética entre estas tres maneras de usar su propiedad? O nuevamente, si el Estado le deja cualquier dinero para gastar después de los impuestos, ¿debería permitirse que usted lo gastara en una vida desenfrenada, pero no permitirle que lo dejara a sus hijos? Los puntos éticos involucrados son sutiles y complejos. No se resuelven recurriendo a fórmulas tan simplistas como participación igual para todos. En realidad, si usted tomó eso seriamente, son los jóvenes con menos talento musical, no los que tienen más, quienes deben ser enviados a este colegio a fin de compensar por las desventajas que han heredado. Te están dando las cartas. Apuesta alta. Juegue, no se detenga. Una carta. Nada en realidad. Hay un empate aquí. Nada, nada, 3, 20 a la vez. Y 1.60. Contra una marca de 1.
Cuando comenzó la velada, todos estos jugadores tenían aproximadamente el mismo número de fichas frente a ellos. Pero a medida que el juego se desarrolló, seguramente que no. Unos ganan, otros pierden. Al fin de la noche, algunos tendrán un gran montón de fichas, otros montones pequeños. Habrá grandes ganadores y habrá grandes perdedores. A nombre de la igualdad, deben redistribuirse las ganancias con los perdedores, a fin de que todos terminen igual que empezaron. Eso haría que el juego no fuera entretenido. Aún a los perdedores no les gustaría. Les podría gustar una noche, pero volverían a jugar si supieran que, sin importar lo que sucediera, terminarían exactamente igual que cuando empezaron. Solo nos falta 1 minuto para el premio gordo doble. Estamos aquí para doblar el premio gordo. Aprovechen esta última oportunidad. ¿Pero qué tiene que ver Las Vegas con el mundo real? Mucho más de lo que usted puede pensar. Es una parte muy importante de nuestra vida en forma altamente concentrada. Cada día, todos nosotros estamos tomando decisiones que involucran azares. A veces son muy grandes, como cuando decidimos la ocupación a que vamos a dedicarnos o con quién casarnos. Más a menudo, con azares pequeños, como cuando decidimos si vamos a atravesar la calle contra el tráfico. Pero cada vez la cuestión es quién hará la decisión, nosotros o alguien más. Podemos adoptar la decisión solo si soportamos sus consecuencias. Ese es el sistema económico que ha transformado nuestra sociedad en el último siglo o más. Eso fue lo que dio a los Henry Ford, los Thomas Alva Edison, los Christian Barnard los incentivos para producir los milagros que nos han beneficiado a todos. Es lo que proporcionó el incentivo a otras personas a suministrarles financiamiento para sus empresas. Por supuesto, hubo muchos perdedores a lo largo del camino. No recordamos sus nombres, pero recuerden que entraron con sus ojos abiertos, sabían lo que estaban haciendo, y perdiendo o ganando. Nosotros, la sociedad, nos beneficiamos de su buena voluntad para asumir el riesgo. Banco Nacional de Nevada, Las Vegas. Lance von Olmen tiene una idea. Está corriendo un riesgo. ¿Quién sabe? Supongo que es posible que todos pudiéramos beneficiarnos de eso algún día. Pero él no está corriendo un riesgo por eso. Lo está haciendo simplemente porque quiere enriquecerse. Esta es la sede de sus negocios en Las Vegas. Está vacía, con excepción de la idea que comparte con su socio, quien manejará el aspecto producción del negocio cuando las cosas en realidad comiencen a funcionar. Bien, la idea es que si hay un derrame de petróleo en el océano o en el río, usted quiere tratar de controlarlo. Y lo que voy a simular aquí es botar parte de este petróleo. Bien, señor, ahí tiene su derrame de petróleo de grandes proporciones. Este producto, lo que yo puedo hacer no es oportuno. No puedo mostrarle aquí que si usted coloca este producto con un sistema de aplicación, usted rodea el derrame de petróleo en dicha forma. Ahora bien, el sistema de aplicación lo hará mucho más fino y lo controlará. No sé si usted puede ver lo que está ocurriendo en el petróleo, pero literalmente está siendo absorbido por este material a medida que lo rocío en la parte superior. Ahora ha comenzado a absorberlo. Tengo mucho más que lo que necesito. Esto controla algo así como 10 veces su peso en petróleo. Y no se hundirá. Ha sido químicamente tratado, es celulosa. Ha sido químicamente tratado de modo que no haga nada al agua. Odia al agua, pero ama al petróleo. No sé si usted los puede ver. Tenemos dispositivos de contención y los vamos a usar con esto. Ahora, usted puede ver que con una cantidad muy pequeña de este producto absorbente del petróleo, que llamamos Oil Eater, lo recogemos. Pues bien, la cosa interesante
es que después de ese derrame de petróleo tenemos un sistema para hacer lo que estoy haciendo con mi mano, y eso es recoger todo esto. Muy bien, aquí está el petróleo sacado del producto. Ahora, yo quiero recuperar el petróleo, pero eso no es un gran problema si es que puedo mantener todo bajo control. El petróleo se saldrá y hasta ahí llegamos. No sé si usted puede verlo. Y eso es todo. Lo que yo hice fue que dejé un trabajo seguro e hipotequé todo lo que tenía. Es un gran riesgo hacer esto, pero el producto funciona. Usted puede ver que funciona, y cuando se produzca, voy a ganar millones. Es compatible con muchos otros productos y muchos otros sistemas que están en el mercado. Y por eso, el factor dinero es lo más importante. Es la clase de negocio que, cuando uno lo ve, quiere arriesgarse. Es exactamente eso. Uno sabe que va a ganar mucho dinero. Usted sabe que la gente me habla y me dice, ¿sabes qué? Estás loco. No tienes trabajo, no sabes cuándo vas a tener el próximo cheque. Realmente creo que quizá tengo $10 en mi bolsillo en este momento, pero no me preocupo porque me levanto en la mañana y es mi mundo. Soy el dueño de él. Me siento y digo, estoy perdiendo, me siento y digo, estoy ganando, y puedo salir y cambiar las desventajas en mi favor. Esta gente está libre para tomar sus propias decisiones. Estos dos hombres hacen un trabajo peligroso, ruidoso y sucio. No lo hacen porque les guste, lo hacen porque es bien pagado, y es su elección. Este joven ha abandonado cualquier idea de una carrera segura y bien pagada a fin de tomar un puesto en una cancha de golf. Quiere convertirse en un golfista profesional. Un gran riesgo, pero es uno que ha decidido correr. Cuando la gente está libre, puede usar sus propios recursos en forma más eficaz y se obtiene mucha productividad, muchas oportunidades. Los principales beneficiarios son siempre los hombres pequeños. El hombre que tiene poder, que está al tope de una sociedad y va a triunfar sin importar la clase de sociedad que tengamos. Es la sociedad que proporciona al hombre pequeño la oportunidad de hacer lo que quiera, la que más lo va a beneficiar. Y es por eso que, si usted pregunta en qué parte del mundo tienen las personas comunes las mayores oportunidades para sí mismos y sus hijos, no es en Rusia. Por otra parte, no es en la India. Es en lugares como los Estados Unidos, como Hong Kong, como Gran Bretaña, que era, no con tanta claridad como lo es actualmente. Durante una gran parte de este siglo, los ingleses han tratado de usar la ley para imponer la igualdad con resultados muy indiferentes. El fracaso del impulso para obtener igualdad no se debe a la adopción de medidas equivocadas, no porque fueran mal administradas, ni porque fueran administradas por gente inadecuada. El fracaso es mucho más fundamental. Ha sido porque esa intención va en contra de los instintos más básicos de todos los seres humanos. En palabras de Adam Smith, el esfuerzo uniforme, constante y desinteresado de cada hombre para mejorar su situación, aliviar su suerte y proporcionar un mundo mejor para sus hijos y los hijos de sus hijos. Cuando la ley interfiere con ese anhelo, todos tratarán de encontrar la forma de evitarla. Tratará de evadir la ley, la violará o emigrará del país. Todas esas cosas han ocurrido en Gran Bretaña. No existe un código moral que justifique a las leyes que fijan precios o fijan salarios o impiden a un hombre ganarse la vida a menos que entre a un sindicato y se someta a sus disciplinas, o le fuerce a comprar productos más caros en casa cuando bienes más baratos están disponibles desde el exterior. Cuando la ley prohíbe cosas que la mayoría de la gente considera morales y correctas, van a violar la ley. Solo el temor al castigo, no un sentido de justicia, les hará obedecer la ley. Y cuando la gente comienza a violar un juego de leyes, existe una fuerte tendencia a que la falta de respeto por la ley se extienda a todas, aun a aquellas que todos consideran
morales y perfectas. Leyes contra la violencia, robo, vandalismo. Aunque sea difícil de creer, el crecimiento de una burda criminalidad en Gran Bretaña se debe en gran parte al esfuerzo para obtener la igualdad. Además, ha echado a parte de la gente más capacitada, mejor entrenada, más vigorosa fuera de la Gran Bretaña, beneficiando grandemente a los Estados Unidos y otros países que les han dado una mayor oportunidad de usar sus talentos para su propio beneficio. Y finalmente, ¿quién puede poner en duda el efecto que el esfuerzo en pos de la igualdad ha tenido sobre la eficiencia y la productividad? Seguramente, esta es una de las razones por qué la Gran Bretaña ha quedado muy atrás de sus vecinos continentales, los Estados Unidos, Japón y otros países, en mejorar la situación económica del hombre común durante los últimos 30 años. En todas partes y en todo momento, el progreso económico ha significado mucho más para los pobres que para los ricos. Donde quiera que se haya logrado progreso, ha liberado a los pobres del trabajo extremadamente agotador. También les ha permitido gozar del confort y comodidades que siempre han estado disponibles para los ricos. Durante el siglo XIX, y especialmente después de la Guerra Civil y hasta el siglo XX, la idea de igualdad llegó a tener un significado mucho más definido y específico que el concepto abstracto de igualdad ante Dios. Llegó a significar en forma creciente que todos deben tener la misma oportunidad de aprovechar su capacidad como puedan. Que todas las carreras deben estar abiertas a la gente sobre la base de su talento, independientemente de raza, o religión, o creencia, o clase social que los caracterice. Este concepto de igualdad de oportunidades no está en conflicto con el concepto de libertad. Por el contrario, se refuerzan entre sí y sin duda es el concepto más ampliamente aceptado en la actualidad. Pero en el siglo XX, comenzando especialmente en el exterior y en una fecha posterior en este país, ha comenzado a emerger un concepto muy diferente, un ideal muy diferente. Y ese ideal es que todos deben tener la misma renta, el mismo nivel de vida del que tenía. La idea es que la carrera económica debe estar dispuesta en forma tal que todos lleguen a la meta al mismo tiempo. Más bien, que todos comiencen en la línea de partida al mismo tiempo. Este concepto crea un problema muy serio para la libertad. Está claramente en conflicto con esta, ya que exige que la libertad de algunos sea restringida a fin de proporcionar mayores beneficios a otros. La sociedad que coloca la igualdad antes de la libertad terminará sin ninguna de ellas. La sociedad que coloca a la libertad antes de la igualdad terminará con una amplia medida de ambas. Libre para elegir. Nos reunimos ahora con nuestros invitados aquí en la Universidad de Chicago. El señor Freeman tiene razón. En todo el mundo la gente está comenzando a excitarse y está tratando de lograr una medida de igualdad, una medida de justicia, pero creo que rebaja y trivializa esos esfuerzos cuando nos dice que todos no podemos tener las piernas de Marlene Dietrich. Aún más, nos confunde al usar la expresión libertad. Creo que lo que Mr. Freeman quiere decir por el término libertad es en realidad licencia económica. La licencia económica de aquellos que controlan la propiedad y aquellos que controlan el capital en realidad ha representado una amenaza no solo para la igualdad, sino una amenaza para la libertad de los pueblos a través del mundo, no solo en Europa y en los Estados Unidos, pero en África, en Asia y en América Latina. Déjeme obtener otras reacciones ahora a la idea que este nuevo ideal de igualdad en los bienes de este mundo representa una amenaza muy seria para la libertad. Peter J. Bien, en primer lugar, como el único inglés en este grupo, déjeme decir que creo que muchas de las cosas que dice el profesor Freeman respecto a la experiencia británica durante los últimos 30 años son una gran distorsión y una burda parodia de lo que ha sucedido en Gran Bretaña, y espero tener una oportunidad de volver a esto en el curso de la discusión. Por supuesto. Creo que su pregunta hace resaltar lo que para mí es la confusión central absoluta.
En la exposición que vimos en la película, y soy un gran admirador del profesor Friedman, lo he estudiado, le he escuchado, he discutido con él, y antes siempre lo he encontrado por lo menos claro, aun cuando ha estado equivocado. Hoy lo he encontrado sumamente confundido en ese sentido específico y tan importante. ¿Nos está diciendo que la igualdad absoluta es un objetivo equivocado? En cuyo caso creo que está peleando contra molinos de viento. Está atacando a un hombre de paja. No hay casi nadie al otro lado de ese argumento. O está diciendo que cualquier preocupación de las sociedades y gobiernos para reducir la desigualdad está equivocada. Y no solo está en conflicto con la eficiencia y otros objetivos humanos, sino que está absolutamente equivocada. En cuyo caso creo que está hablando una absoluta lecera. Sus argumentos tienden a apoyar la primera proposición bastante trivial, que la igualdad absoluta es un objetivo tonto y exagerado. Sus argumentos no apoyan en absoluto la segunda idea, que es equivocado procurarse de la distribución de la renta y la riqueza y reducir la desigualdad en absoluto. En primer lugar, estoy violentamente en desacuerdo con la idea de que la gente está despertando. Un puñado muy pequeño de intelectuales han generado una enorme cantidad de ruido. Cuando observo las encuestas de opinión de los negros en los Estados Unidos, la mayoría no adopta ninguna posición fuerte a favor de la igualdad de resultados. En realidad, la mayoría de las encuestas que he visto de negros los pone, si usted quiere usar esta expresión, muy a la derecha de los intelectuales en estos problemas sociales. No es la gente la que se está agitando, sino un grupo de intelectuales. La cuestión no es la igualdad absoluta, es una cuestión de qué concepto de igualdad quiere usted obtener. Si acaso usted lo está obteniendo absolutamente de un grado o el otro, ¿tiene como meta un concepto de igualdad de oportunidades o la partida, o quiere un concepto de igualdad de resultados? No es tampoco una cuestión de bienes materiales solamente. Ya sea que se trate de bienes materiales o situación social, volvemos a la pregunta. ¿Está usted pensando en igualdad de oportunidad, igualdad en perspectiva, o está usted pensando de resultados retroactivos en la meta? Creo que esa es la distinción crucial. Lo que quiero decir por igualdad es, y que me gustaría que se tratara de obtener, es el concepto que Tom Sowell acaba de discutir de igualdad de oportunidades. El concepto que está siendo adoptado cada vez más por la comunidad intelectual es igualdad de resultados, pero nadie, y estoy de acuerdo con Peter, que nadie significa identidad. Nadie. En la película usted lo dijo absolutamente. Todo nadie. Ese argumento respecto a que podemos producir un prototipo humano y ponerlo en un museo, eso es lo que usted ¿Correcto? dijo. Nadie, cuando usted lo presiona, dirá que es identidad. Pero si considero la lógica de su argumento, casi toda la lógica de dichos argumentos se desarrollan como si la identidad se pudiera lograr, como si existiera algún modo en que usted pueda medir la igualdad individual, como Tom Sowell decía. Usted debe preguntar hacia dónde se dirigen. Vea la diferencia fundamental entre usted y yo sobre esto. Creo que es muy diferente. Creo que existe toda la diferencia del mundo entre un sistema social o gubernamental en que un 90% de la gente paga impuestos y así ayudar al 10% que tiene necesidad. Y un sistema en el que el 80% de la gente media trata de cobrar impuestos al 10% superior para ayudar al 10% inferior. Lo que usted termina haciendo es que acaba por ser el señor A y B, y ya sabe usted la vieja historia del hombre olvidado. Al fin A y B imponen impuestos a C para ayudar a D, y parte de ellos, después de todo, durante el proceso llegan a manos de A y B. Está evitando lo fundamental que planteó Tom Sowell. O sea, ¿está usted diciendo que la única forma de igualdad a que uno tiene derecho como sociedad, en su opinión, es estar preocupado de la igualdad de oportunidades, y que cualquier preocupación con las desigualdades de resultados es ilegítima, que cualquier desigualdad, sin importar su tamaño, siempre que sea producida por un sistema de libre mercado y no por un sistema de castas o un sistema feudal que usted desaprueba? ¿Cualquier preocupación está equivocada? Dígalo. ¿Preocupaciones con quiénes? ¿De parte de quiénes? Preocupación Porque déjeme de la decirle sociedad. que no, la sociedad no tiene preocupación. Solamente gobierno la tiene gente. leyes, Solo parlamentos. las personas tienen preocupaciones. La gente hace ciertas cosas a través del gobierno. Y no voy a hablar que la sociedad tenga valores. La sociedad no tiene valores. La gente tiene valores. ¿Es malo pensar así? No es malo que los individuos se preocupen en su capacidad privada. Cada uno que esté realmente preocupado podrá hacer algo independientemente. ¿Es malo que elijan gobiernos que hagan algo al respecto? Los No, individuos no, no, actúan. Usted mismo ha apoyado un impuesto a la renta y es una forma de hacer algo por la desigualdad. No es malo que hagamos algo a través del gobierno respecto a los necesitados, aunque hay una distinción fundamental entre aliviar la necesidad y hacer algo al respecto de la desigualdad. Y yo no veo ninguna justificación para cortar todos los árboles altos a fin de que ningún árbol del bosque sea más alto que el Señor otro. Freeman, cuando usted dice que el gobierno no debe intervenir en el sistema de libre empresa para hacer algo respecto a la desigualdad, usted evoca un sistema de libre empresa que no existe y jamás ha existido hasta un punto significativo en la historia o en parte alguna del mundo.
El así llamado sistema de libre empresa siempre ha usado al gobierno. Los empresarios de ese sistema de libre empresa siempre han usado al gobierno y la cuestión que usted plantea es si acaso otras personas pueden usar al gobierno para lograr sus fines. Ese no es el sistema de punto. libre empresa, como se ha difundido en el mundo, como se ha difundido en Asia y África y América Latina, ha sido a través de la fuerza de las armas, entre otras cosas, y esas armas fueron esgrimidas por el gobierno. Esa fue una intervención gubernamental a nombre del sistema de libre empresa, pero una intervención gubernamental que destruyó la libertad de mucha gente, entre ellas la del pueblo de Chile. Señor. Estoy de acuerdo con usted en que no todo lo que se llama libre empresa sea libre empresa. Estoy de acuerdo con usted que se han ¿Dónde hecho están? muchas cosas bajo el nombre de la libre empresa que no son consecuentes con la libre empresa. Estoy de acuerdo con usted y enfatizamos una y otra vez en esta serie que donde quiera que los hombres de negocios tengan la oportunidad usarán al gobierno para lograr objetivos que puedan o no ser del interés del público en general. Pero usted siempre está hablando de sistemas mezclados y yo la reto a que encuentre un solo ejemplo en la historia, en cualquier momento, en cualquier sociedad, en que la gente haya sido relativamente libre, y no me refiero solamente a la que usted llama meramente libertad económica. Quiero decir Dije libertad en el licencia sentido económica. concreto. Quiero decir libertad de los individuos para desarrollar sus objetivos y valores para vivir sus vidas. Quiero que me nombre alguna sociedad en que usted haya tenido dicha libertad en gran medida, donde el capitalismo y la libre empresa no haya sido el mecanismo predominante para controlar la actividad económica. No el único mecanismo, pero el dominante. Quiero que me nombre una excepción. Su concepto de libertad corresponde hoy en Chile con el sistema de libre empresa. Chile no está políticamente libre. Chile hoy día no tiene libertad política y yo no Y sin apruebo, embargo, el sistema pero de libre déjeme empresa- continuar por un momento, por favor. Usted hizo la pregunta, déjeme contestarla. Chile no es un sistema políticamente libre y yo no apruebo el sistema político, pero la gente allí tiene más libertad que la gente en las sociedades comunistas porque el gobierno tiene un papel menor. Porque la libre empresa que ha estado surgiendo ha estado reduciendo la fracción de la renta total de la gente gastada por el gobierno porque el desempleo ha estado bajando, el rendimiento ha estado subiendo y la producción de alimentos ha aumentado. La situación de la gente no por primera vez, pero durante los últimos años ha estado mejorando, no empeorando. Ellos estarán todavía mejor Desempleo. cuando libere la Junta y puedan alcanzar un sistema democrático libre. Lo que he dicho, y lo repito, es que es una condición necesaria. No se puede tener una sociedad libre, en mi opinión, y no conozco ningún ejemplo en contrario y le desafío a que produzca uno. No se puede tener una sociedad libre a menos en que la Chile libre la libre empresa tenga un empresa- papel sustancial. Dejemos a Chile, sigamos adelante. Volvamos, sin embargo, a su teoría de igualdad, Milton, porque estoy confundido al respecto. Usted dice que existe una demanda muy difundida por igualdad en la situación material. Absolutamente. No conozco ningún partido político en una democracia que propicie esa clase de igualdad y... Bien, yo Lo desafío a observo... que nombre uno, un partido importante en una democracia que esté propiciando la clase de igualdad que usted presentó como una amenaza para... Voy a tomar su partido laborista. Estoy perfectamente dispuesto a tomar algunos segmentos de su partido demócrata que ciertamente han propiciado programas dirigidos hacia ese objetivo, por supuesto. Es la estructura política practicada de los demócratas e indudablemente Gran Bretaña, como los Estados Unidos, es fundamentalmente una democracia y entre las naciones más libres del mundo, a pesar del crecimiento de la intervención. En una democracia se actúa lentamente, no se actúa de un solo golpe. Si usted considera las sociedades que ostensiblemente han declarado que la igualdad es su meta básica, sociedades como China o como Rusia, no hay duda, todos estamos de acuerdo en que son sociedades tiránicas terribles. Eso no ocurre en un país como Gran Bretaña o Estados Unidos. Usted ha quedado muy lejos del objetivo porque no hay duda respecto a cuál ha sido el objetivo de los partidos. Bien, creo que Peter posiblemente quiera participar aquí y quiero decir en esto que quiero aprovechar la oportunidad de participar un poco ya que usted está justamente en mi área de interés ¿Debía especial. dejarme ser el moderador? Sí, en realidad. No acepto por un minuto que haya existido un movimiento calculado en pos de la igualdad absoluta en la política social de Gran Bretaña desde la guerra. He vivido ahí durante ese tiempo, escribo su historia, enseño política social y usted está equivocado aquí, Milton. Pero siga usted, Peter. Esto es lo que se conoce como el 1-2. Sí. Milton nos está confundiendo, si acaso está atacando la idea de la igualdad absoluta, en cuyo caso sus ejemplos del Partido Laborista, sus ejemplos de algunos sectores del Partido Demócrata no tienen fundamento, o si acaso está apoyando la proposición que cualquier preocupación para reducir las desigualdades de resultados es correcta, no de oportunidad, sino de resultados es equivocada. Ahora, si está diciendo lo segundo, me parece que los argumentos que ha presentado no tienden a mostrar ese resultado. Perfecto, bien. Solo déjeme terminar.
Es perfectamente razonable que una sociedad diga o que la gente de una sociedad diga y juntos a través de su proceso político expresen el pensamiento que existen muchos objetivos que tiene la sociedad. La eficiencia es uno, la prosperidad es uno y la libertad es quizá el más importante. Pero la preocupación respecto a la igualdad, o por lo menos respecto a reducir la desigualdad, es otro, y debemos hacernos la pregunta. ¿Están todas las desigualdades que enfrentamos, tremendas desigualdades escritas en Dickens, grandes desigualdades que usted reportó en la India, las grandes desigualdades que usted mismo dijo en la película eran ofensivas e injustas? ¿Están todas estas justificadas por el criterio de libertad y eficiencia, o son algunas de ellas innecesarias? En otras palabras, adoptamos el principio que solo debe existir la desigualdad que sea necesaria y esté justificada por uno de los criterios establecidos de la sociedad. Ahora, si usted está dispuesto a decirlo, entonces no está en desacuerdo con nadie. Si lo está negando, no ha presentado argumentos que apoyen lo que está diciendo. Antes que Milton conteste, debe participar Thomas. Creo que estamos conversando con propósitos encontrados. Por una parte estamos hablando de los resultados que esperamos, por otra parte estamos hablando de procesos ya en marcha. Usted está diciendo que debemos esperar ciertas clases de reducción de la desigualdad, etcétera. La verdadera cuestión política es, pondremos en marcha ciertos procesos porque lo esperamos y estos procesos aumentan o reducen la libertad. Creo que el argumento que da Milton y el que yo daría es el intento de hacer estas cosas. Y en realidad no importa, es un hombre de paja completo hablar de desigualdad absoluta si usted... Este es el hombre de paja, absolutamente. No, a través de la película, este es el hombre de paja que produce No. para decir cuán ridículo es tener igualdad absoluta. Cuán ridículo es tener... Mi argumento como resultado es que usted establezca procedimientos y... el resultado final puede no ser más o menos desigualdad que la que existe ahora, sino que la cuestión es que dichos procesos pueden en realidad reducir la libertad. Yo iría más allá del asunto de la igualdad y expresarlo en forma más general que cualquier proceso para conceder cualquier estatus a cualquier grupo de gente. Igualdad, inferioridad, superioridad, debe necesariamente reducir la libertad, porque sin importar lo que el gobierno quiera distribuir a cualquier grupo. Cualquier lugar, para usar la frase que era muy usual en el sur, que los negros deben tener su lugar. Cualquier lugar que el gobierno vaya a asignar a la gente, ese lugar no coincidirá. Espere, ese lugar no coincidirá ni con lo que toda esta gente está haciendo, ni con la forma en que otros lo consideran, porque existe demasiada diversidad entre los seres humanos para mantener cualquier sistema de estatus atribuido desde lo alto. Significa que la libertad de la gente se reducirá a través del espectro. Ese es el problema. La gente tiene un estatus atribuido. No es como si el gobierno lo creara por su intervención. La gente nace en este mundo en un espectro dado de la sociedad. Y muchos nacen al fondo de la sociedad. El argumento de sobreigualdad de resultados era un argumento que estaba relacionado con igualdad de oportunidades. Por eso la gente reconoce que a menos que exista un grado de igualdad en un título, suficiente comida, suficiente seguridad, acceso a la educación, a menos que esto esté disponible para todos los niños, la igualdad de oportunidades será una burla. Por eso la igualdad de los resultados se convirtió en discusión y lo fue para los negros en los Estados Unidos. Expresaron su preocupación sin importar las encuestas de opinión. Usted lo expresó, mire. Ellos se expresaron. No lo hicieron, no lo Ellos lo hicieron. expresaron. Termine y luego conteste. Ellos expresaron su voluntad por su extraordinaria participación en un movimiento de protesta que comenzó a fines de la década del 50 Eso y no no, terminó jamás. hasta la década del 60. Los intelectuales no participaron en ese ¿Quiere movimiento que le de conteste o protesta. desea Los negros lo continuar? hicieron. ¿Quiere que le conteste? He terminado. Bien, los negros jamás han apoyado, por ejemplo, la acción afirmativa, cuotas, nada por el estilo. Cuando quiera que se han hecho encuestas de opinión de los negros respecto a asuntos tales como si la gente debe recibir el mismo pago o debe existir esto o aquello, los negros nunca han tomado esa posición. Así pues, no es una cuestión de lo que los negros decidieron hacer, es lo que usted eligió poner en labios de los negros y lo que usted quiso proyectar. No es lo que la gente negra haya dicho en cualquier lugar que se pueda precisar. Es lo que usted quiso poner en labios de los encuestadores. ¿Yo según puse me en parece. labios de los encuestadores? Observe a sus líderes. Igual que la mayoría de las personas, yo nunca he Y visto usted uno. observa a sus líderes negros. Quiero volver al punto anterior. Número 1. No hay duda que la igualdad de resultados, si se logra en un marco de libertad, es un resultado deseable. Número 2. Yo alego en la película y he alegado aquí que en realidad se obtiene una mayor igualdad en los resultados, será con un sistema en el cual la gente esté libre para lograr resultados desiguales que la gente pobre del mundo, que Francis Piven estaba mencionando,
el mecanismo más eficaz para permitirles mejorar su estatus no es un programa gubernamental que tienda a colocarlos en ciertas posiciones, que trate de proporcionarles ciertos bienes y servicios, sino un programa gubernamental para que trate de eliminar las barreras arbitrarias para el progreso. Yo diría que en este mundo, la mayor parte de desigualdad han sido los privilegios especiales concedidos por el gobierno. Que del gobierno se puede hablar mucho, que puede haber mucha conversación respecto a la forma en que vamos a eliminar la desigualdad. Pero si usted mira, volvamos a su caso de Gran Bretaña, ¿existe alguna duda que uno de los efectos de la intervención gubernamental en Gran Bretaña han sido nuevas oportunidades para clases especiales? Que la forma de enriquecerse en una sociedad que supuestamente está tratando de obtener la igualdad, que la forma de enriquecerse es obtener una licencia gubernamental especial para importar, para obtener cambios internacionales o para importar bienes o para establecer una estación transmisora de televisión. Esas son las formas en que obtenemos desigualdad. Milton, creo que usted tergiversa burdamente la experiencia británica y aquí quizá pueda probarlo. En primer lugar, el peso de los impuestos es menor en Inglaterra y lo ha sido por muchos años que en cualquier otro de los países de la Comunidad Europea, el peso tributario general. En segundo lugar, usted me contestará, pero las tasas marginales de impuestos personales han sido extremadamente altas, pero no tan altas como en los Estados Unidos hasta principios de la década de 1960. Es interesante observar, al pasar que cuando los Estados Unidos redujeron su tasa personal máxima del 90% al 50%, la tasa de crecimiento económico de los Estados Unidos, y no estoy sugiriendo causa y efecto, decreció desde el 2,5% anual al 0,4% en el periodo posterior. Así que la idea de que existe una relación absolutamente 1 a 1 entre el grado de tributación personal y eficiencia es muy místico. Bien, déjeme decirle... Usted debe leer, debe observar los hechos. Es fácil hacer comentarios volubles respecto a las estadísticas, pero observemos los hechos. Durante los últimos 30 años, Inglaterra ha sido aplastada por los derechos de igualdad, mientras que los Estados Unidos se han encumbrado en el glorioso estado de la libertad. El crecimiento económico de Inglaterra ha sido más rápido que lo de los Estados Unidos. ¿Cómo lo explica eso? En primer lugar, tendría que ver el significado de las cifras en Gran Bretaña. Tendría que observar la forma Tendría que las he mirarla. mirado, ¿sí? Y usted se da cuenta que al juzgar el rendimiento en el gobierno, este está juzgando en términos de costo y no en términos de producto. Y lo que yo en realidad debería estudiar no es en tasa de crecimiento de PNB, según lo miden los estadísticos, sino el consumo disponible para la gente en las formas como la gente las valora. De consumo final. Si lo observo, tendré un cuadro muy diferente. Como usted sabe, es muy fácil usar las estadísticas. Pueden ser usadas para dar luz o pueden ser usadas para causar confusión. Observe los hechos. Los hechos son la cantidad de bienes y servicios consumidos por el gobierno como una proporción del Producto Nacional. No son mayores en Gran Bretaña que en los Estados Unidos. Han subido. Y eso explica la baja tasa de crecimiento. No, han subido abruptamente. Han subido muy abruptamente en la guerra. A partir de la guerra en ambos países. Son mayores en Gran Bretaña que en los Estados Unidos y se miden correctamente. 25% en los dos. La proporción, De bienes y perdóneme, servicios. eso también es una pesadilla de estadística. Debemos considerar los gastos Usted fue totales quien estaba del hablando si la gobierno. gente tiene o no libertad para elegir cómo se está gastando su dinero. La Sí. transferencia que con pensiones y otros pagos del gobierno dejan en manos de los particulares la libertad respecto a cómo se va a gastar el dinero. Solo en el consumo directo de bienes y servicios adoptan las decisiones los Deja la burócratas. decisión en libertad en manos del que recibe, pero no la Señores, deja en... he vuelto a mi papel de presidente. Podemos dejar este debate estadístico, aunque estoy seguro que es fascinante. Quiero hacer notar, Milton, me parece, y no soy inglés, soy canadiense, muy interesado en el Reino Unido. Me parece que usted ha usado muy injustamente al Reino Unido como una víctima propiciatoria en el último tercio de su película. Porque usted dice que durante gran parte del siglo los ingleses han tratado de usar la ley para imponer la igualdad. Bien, los conservadores han estado en el gobierno durante 65%. 65%. Sí, yo no soy partidario de Ya eso. lo sé, pero déjeme terminar. Ha habido 3 gobiernos de izquierda en Gran Bretaña y no es el caso que, como en otras partes de Europa, hayan existido políticas consecuentes cuyo fin es la igualdad. La tributación es menor, no existe impuesto sobre la riqueza. Existe un impuesto sobre la riqueza en otros países de Europa Occidental. El impuesto a las ganancias de capital solo se impuso hace 10, 15 años. Déjeme considerar su caso. En primer lugar, conservadores laboristas, ese no es el punto de discusión. Los conservadores He no han muchas tratado de veces obtener y igualdad. Lo hago en un libro que está asociado con esta serie. Pruebo que la política de Gran Bretaña durante los últimos 60 o 70 años debe más a la idea filosófica de los Tories del siglo XIX que a las ideas marxistas.
En los Estados Unidos, en la década de 1930, el Partido Socialista nunca obtuvo más que un pequeño porcentaje de los votos, pero era el partido político con más influencia en América, porque sus políticas fueron adoptadas tanto por los republicanos como por los demócratas. Del mismo modo, lo que usted tiene que observar no es si acaso los conservadores o el Partido Laborista está en el gobierno, sino cuáles son las filosofías o ideas. Las ideas del socialismo fabiano, del paternalismo Tory, fueron afectadas tanto por los Tories, Los Tories y pelearon, los laboristas. Habrá políticos realidad. Tories sorprendidos y algunos votantes sorprendidos al oír lo que usted dice. Le daré otro ejemplo de la forma en que usted juega libremente con los hechos. Sí. Usted habla del crimen en Gran Bretaña. Quiero decir que el crimen en Gran Bretaña es una pequeña fracción de lo que lo es en los Estados Unidos y lo ha sido durante ese periodo. Ajá. Cuando usted dice que somos tan igualitarios y ustedes son tan libres, usted habla de gente capaz que está siendo echada del país. Más gente capacitada vive y trabaja en Gran Bretaña durante los últimos 150 años de nuestra historia. Y esto se debe en gran parte a haberle concedido la independencia a las colonias, como quiera. Pero, por ejemplo, los doctores ahora en Gran Bretaña trabajan más que antes. ¿Y el ejemplo final, Milton? Sí, los médicos que abandonan Gran Bretaña, que emigran de Gran Bretaña, pequeña alcanzan minoría. a un tercio de la cantidad que se gradúa todos los años en sus escuelas médicas. Creo que es un error estar discutiendo esto. Es una distorsión de la evidencia basar el argumento para el sistema de libre empresa, usando selectivamente el ejemplo de Inglaterra cuando quiere y los Estados Unidos cuando quiere. La prueba de su argumento relativo al sistema de libre empresa y su capacidad de producir la libertad y también la igualdad, de aliviar la pobreza, la prueba de ese argumento debe hacerse en todos los lugares donde se ha implantado y ha penetrado el sistema de libre empresa. La prueba de su argumento no es lo que ocurre en Inglaterra y la declinación o no de la economía británica o lo que sucedió en los Estados Unidos. La prueba de ese argumento debe considerar lo que el sistema de libre empresa ha significado para la mayoría de la gente que no vive en Inglaterra ni en los Estados Unidos, ni viven en los países madre, sino más bien viven en aquella parte del mundo donde vive la mayoría de la gente y donde sus vidas han sido alteradas. Los aldeanos han perdido sus tierras, ocurre una destrucción traumática. Debido al sistema de libre empresa. ¿Sí? Perdóneme, usted tiene que comparar algo con algo. ¿Puede usted decirme cuál es la alternativa que ha mejorado la suerte de la gente común? ¿Cuál es el sistema que usted considera que ha tenido más éxito? La mayoría de la gente a través de gran parte de la historia ha vivido bajo la tiranía y la miseria. Solo una muy pequeña minoría en cualquier momento ha podido escapar de ello. Esa es la verdadera belleza, el logro efectivo. Ahora dígame, ¿qué sistema alternativo ha logrado Usted usted? dice pues que es un logro del sistema de libre perdóneme. empresa. Y yo digo Sí, que ¿cuál en es la otras partes alternativa? del mundo... ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es su alternativa? El sistema de libre empresa en sí no es una alternativa porque, como ustedes están de acuerdo, no existe. Estamos discutiendo en realidad para defender las intervenciones que han sido hechas por el gobierno y en representación del pueblo, en un esfuerzo para reducir la desigualdad y en un esfuerzo para reducir la opresión. Dígame, ¿cuál de esos... Estamos discutiendo para defender... Sí, dígame, ¿en cuál de esos que está usted defendiendo, en cuál de esos países esas intervenciones han beneficiado a las masas? En la mayoría de los países donde usted se ha apartado del sistema de libre empresa, una pequeña clase se ha beneficiado a expensas de las masas. Si usted considera a los países africanos que se han convertido en dictaduras de un solo partido, ¿va usted a decirme que se han beneficiado las masas? Lo que pasa Estoy sorprendido es... por los ejemplos del tercer mundo que se han planteado aquí. Aquellas partes del mundo no capitalista en que ha penetrado el sistema capitalista son típicamente lugares con rentas más altas que en lugares en donde no ha ocurrido. ¿Están hablando de alguna clase de hipótesis que pueda probarse o es axiomático que sea así? Porque los estudios indican que aquellos países donde nunca se han acercado los capitalistas son más pobres. Lo fueron antes de que llegaran los capitalistas, lo fueron mientras los capitalistas estuvieron ahí y lo fueron después de su partida. Sus medidas de riqueza no son medidas yo de la no. riqueza de un pueblo, son más bien medidas del Producto Nacional Bruto, que reflejan, Debe sus como en el medidas. caso de Chile, que usted no quiere discutir, que reflejan los grandes avances logrados por las clases medias y clases altas en Chile. En esta fecha, a expensa de una fuerte declinación en la renta de los trabajadores, la Iglesia Católica... Creo que Milton no nos ha contestado a la pregunta que está él diciendo, y es muy importante que sepamos lo que está diciendo.
Lo que me parece es que él debe aceptar el hecho que nadie alega por una igualdad absoluta y no considera todos los otros objetivos sociales y humanos. Él debe aceptar que es razonable y ampliamente apoyado y lógico que la gente diga, entre otros objetivos sociales y humanos, que reducir la desigualdad es un objetivo sensato y en que en los casos en que pueda demostrar que se obtiene un aumento de la igualdad con solo una pequeña pérdida de la libertad o solo una pequeña pérdida de eficiencia, que es una cosa sensata, y que se involucra acciones gubernamentales como por ejemplo impuesto a la renta o a la renta negativo, es una cosa correcta y sensible que debe hacerse, y si lo está negando, no nos ha dado ningún argumento moral o ético para explicar por qué está negando esa preocupación perfectamente correcta respecto a la igualdad junto con libertad, eficiencia y otros objetivos humanos. La respuesta a eso es que solo podemos servir a un solo Dios. Y que expresar que existen... Usted tiene muchos objetivos en su expresar vida. que existen muchos de esos objetivos es evadir la cuestión fundamental. Además, como un sentido empírico, los intentos de lograr la igualdad según su pauta de reducir la desigualdad generalmente han fracasado. Generalmente han reducido la libertad sin lograr... ¿En Alemania? Sí. ¿En Japón? Sí. ¿En Francia? Tome el caso japonés, que es un caso maravilloso, no ahora, pero en 1867, ahora mismo, al después diablo de la con Gran Restauración. Bien, bien, bien. 1867, La razón para señor. considerarlo entonces es porque existía una medida mucho mayor de libre empresa que la que ha existido más recientemente. En casi todos los casos, la forma de promover la igualdad es la misma forma de promover como un resultado. Es la misma forma de promover la libertad. Si usted promueve la libertad, si usted retira los obstáculos arbitrarios, abrirá el camino para que la gente use sus recursos. Usted terminará, en mi opinión, y creo que la evidencia empírica está abrumadoramente de este lado, usted terminará con mayor libertad, mayor prosperidad y mayor igualdad. Usted es un promotor oculto de los derechos humanos. Usted No lo sí soy. que lo es. Me gustaría. Existe una enorme diferencia entre querer ver un resultado y estar a favor de un método especial de lograr dicho resultado. Si estuviera equivocado, si la libertad causara una mayor desigualdad, preferiría eso a un mundo en que logro igualdad artificial a expensas de la libertad. Mi objetivo, mi Dios, si usted quiere, es la libertad. La libertad de los seres humanos y de los individuos para desarrollar sus Hasta propios aquí esta valores. discusión en la Eso Universidad de también Chicago. será Espero que estén con nosotros en una nueva edición de Libre para Elegir. Cada año millones de dólares son bombeados hacia el sistema educativo. Pero ¿cuántos de estos padres están realmente satisfechos con la educación que sus hijos reciben? Educadores, estudiantes, padres, contribuyentes, todos ellos no parecen estar contentos con nuestras escuelas públicas. ¿Qué está mal y qué se puede hacer al respecto? No se pierda la próxima edición de Libre para Elegir.